Como le adelantábamos desde muy tempranito en este espacio, Rishi Sunak, así se llama, este británico de 42 años, hijo de inmigrantes indios, se convierte en el primer ministro del Reino Unido. El quinto, bueno, falta la parte oficial, pero bueno, el quinto conservador en 6 años que ocupa ese puesto, al retirarse de la carrera Boris Johnson y haber sido incapaz la tercera en la contienda, esta señora de nombre Penny Mordaunt, de recabar a tiempo los avales necesarios. El exministro del Tesoro, exchequer, de Economía, como quiera, y que le renunció, por cierto, a Boris Yeltsin y que precipitó su caída, ha sido elegido por la dirección y el grupo parlamentario del Partido Conservador sin necesidad de una última votación entre los afiliados. Minutos antes de que el señor Graham Brady, el presidente del comité 1922, que si no mal recuerdo tiene esa por la fecha, ¿no?, de cuando se constituyó, encargado de la organización de las primarias, anunciará el resultado. Pues ya, bueno, ya se anunció el resultado, perdón, pero falta pues la ceremonia para que la Gran Bretaña tenga a un nuevo ministro. La gran pregunta en la Gran Bretaña es cuánto tiempo les va a durar, qué tanto va a poder cambiar el rumbo de la economía de aquella parte de Europa, y si le va a permitir también a su partido, a los conservadores, terminar con esa crisis interna que viven desde hace ya pues casi 4 años. Vamos, y siempre es un gustazo hacerlo, con don David del Río, para que dé su opinión siempre muy bien fundamentada y sólida sobre lo que sucede en aquella parte del mundo. David, te escuchamos, adelante. Hola, buenos días, Oscar Mario, para ti, para todo tu auditorio, y felicidades porque no sé si recuerdas que el viernes apostaste a que Rishi Sunak iba a ser el ganador y no te equivocaste. Ah, mira, pues luego me dices cuánto me debes, mi querido David. Bueno, no se fijó la cantidad, solamente fue un brindis al sol, una apuesta ahí. Pues sí, efectivamente hay nuevo primer ministro en Reino Unido, y además creo que para el Partido Conservador pues es positivo que no haya finalmente tenido que haber una contienda. Recordarás que por el proceso de elección podía haber habido hasta 3 candidatos, porque se repartían, cada uno necesitaba 100 avales de diputados y había 357 diputados. Bueno, pues finalmente las cosas se han ido colocando el fin de semana. Sí que durante un momento estuvo la espada de Damocles de que Boris Johnson pudiera regresar, porque de hecho estaba de vacaciones en la República Dominicana y se tomó un vuelo rapidísimo para Londres para tratar de volver a ser primer ministro británico, pero el fin de semana, pese a que consiguió los avales, aparentemente llegó a tener 102 de los 100 necesarios, finalmente tiró la toalla diciendo que no sería lo correcto, le cito literalmente, porque no se puede gobernar de forma efectiva a menos que tengas un partido unido en el Parlamento. No veía posibilidades de obtener una mayoría. Rishi Sunak tenía muchísimos más apoyos, y la tercera en discordia, vamos a decir, Penny Mordaunt, que es la representante en el Parlamento británico de los conservadores, finalmente pues ni siquiera obtuvo los 100 apoyos que precisaba para poder presentarse. Así que finalmente Rishi Sunak es un ortodoxo, ultraortodoxo económicamente, pero la verdad es que es de origen indio. Eso es noticia, porque es la primera vez que el Reino Unido va a estar gobernado por alguien cuya familia pues proviene de una excolonia como fue la India para el Imperio Británico entonces. Esa es otra de las noticias, y de momento hay pocas declaraciones de él. Hay en Twitter pues ha publicado como una carta de intenciones, y ha dicho que básicamente sus dos grandes objetivos son sacar a su país de la profunda crisis económica que
vive en este momento y unir a su partido, tal vez de esa manera pues pueda llegar a las elecciones de enero de 2025, pero como tú bien dices, hay aguas muy revueltas en los conservadores británicos y va a ser complicado. En todo caso, tiene una dura tarea para la cual se supone que va a aplicar las recetas contrarias a Liz Truss, a la ya dimitida ex primera ministra británica, que fue básicamente bajar impuestos ante la fuerte inflación que hay en Reino Unido. La mala noticia para los británicos es que seguramente Rishi Sunak los va a subir, Oscar Mario. Bueno, pues Rishi Sunak, tú lo has dicho aquí, casado, dicen, con la mujer más rica de la Gran Bretaña, que eso le puede ayudar en algo, no lo sé. Tuvo también un escándalo porque durante mucho tiempo no pagó Hacienda a la Hacienda británica, sino que encontró una fórmula para tributar en el extranjero, evidentemente de una manera pues mucho menor que en el Reino Unido, y hubo pues acusaciones al propio Sunak de la falta de patriotismo de su familia porque estaba tributando fuera del Reino Unido. Bueno, su nombramiento oficial, si no me corriges, David, se espera que sea mañana, ¿verdad? Y con la tradicional coreografía de recambio de primeros ministros, tal, ¿no? Mañana, ¿no? La verdad es que he estado muy pendiente de Italia, que en los últimos días, como bien sabes... También otra, sí. Y la verdad es que desconozco el detalle. En principio, inicialmente el proceso de elección del nuevo líder, porque en realidad es lo que se ha elegido de momento, del partido de los Tories, de los conservadores británicos, iba a terminar el próximo viernes, y a partir de ahí iba a iniciar el protocolo de mandato, de asunción de ese líder de los conservadores del gobierno británico con la figura de primer ministro. Pero sí es posible. La verdad es que solamente ahora mismo he estado viendo las declaraciones que han hecho ganadores y perdedores en este caso, pero sí, es del interés del partido y del interés del país que el proceso se acelere lo máximo posible, porque la crisis tanto interna en los conservadores como en el Reino Unido económica es muy profunda, muy grave. Hay una muy mala imagen. Recuerda que la oposición está pidiendo elecciones generales, así que supongo que van a acelerar todo el proceso para que desde esta misma semana esté al mando, y en menos de una semana, la verdad, porque a mediados de la semana pasada fue cuando se produjo la renuncia de la hasta ahora primera ministra, y en menos de una semana Reino Unido habrá cambiado de nuevo de cabeza. Muchísimo vértigo en este país que, como bien decías, ha tenido cinco primeros ministros en 6 años, y que en una semana pues va a tener 2, Oscar Mario. Pues será el primer jefe de gobierno de etnia minoritaria y religión hindú. Lo ven bien, lo ven bien, pero pues la crisis es demasiado profunda, tanto en su partido como en la economía de la Gran Bretaña, mi querido David, ¿no? Sí, efectivamente. Recuerda que fue secretario de Economía, ya es una figura aceptada, común, y es un hombre que tiene una fama, la verdad, de joven, brillante, economista, y la verdad es que Reino Unido necesita un perfil, sobre todo, de un economista en ese momento para tomar las riendas del país, así que yo creo que la verdad es algo que no va a ser en principio un problema para él, y que sin embargo pues es un fuerte símbolo, Oscar Mario. Pues sí, oye, pero desde un principio, y lo comentaba... Sigue en la conversación con... Bueno, regreso a la parte final, y gracias siempre a don David del Río para actualizarnos sobre lo más importante que sucede allá en el viejo continente, y ahora pues el divorcio con la Gran Bretaña. Pero bueno, finalmente este país sigue siendo pues una nación muy, muy importante, con muchísima posibilidad de reinventarse después de la estupidez de divorciarse de la Unión Europea. Y bueno, mucho tiene que hacer después de 4 años y pico de crisis para reconstruir internamente con los conservadores esta plataforma que para muchos está a punto, de nueva cuenta, ¿no?, de perder su poder
frente a los liberales. Rishi Sunak, ex checker, ex tesorero de la Gran Bretaña con Boris Johnson, pues ya es el nuevo líder de los Tories y futuro primer ministro. Para ser primer ministro hay que ser también líder de los Tories, y bueno, decíamos, será el primer jefe de gobierno de etnia minoritaria y religión hindú, aunque recordemos que el alcalde de Londres creo que es pakistaní, ¿verdad, mi querido David? Pero bueno, eso ahí te lo dejo. Pero bueno, hablaba sobre la importancia de la llegada del señor Rishi Sunak, y también querías algún comentario muy importante de la mujer que va, ojalá, bueno, es que en Italia, ¿no? Afortunadamente la crisis política no afecta a la parte social y económica, pero bueno, también en Italia hay cambio de comandantes en jefe. Pero bueno, adelante, mejor no te distraigo en lo que querías decir. Adelante, David. No, simplemente me preguntaba si el alcalde de Londres era de origen pakistaní. Efectivamente, te lo confirmo, es Sadiq Khan, es de confesión musulmana y de origen pakistaní, y Rishi Sunak es practicante, además, de su religión hindú. Solo quería comentarte eso. Por lo demás, la verdad es que este tiempo que queda hasta enero de 2025 es decisivo, muy importante para el Reino Unido, y quién sabe si estaremos pues ante el nacimiento de un líder que resista hasta esas elecciones y que incluso luego se prolongue en el cargo. Esto va a ser un examen. Si logra sacar al Reino Unido de la crisis económica, tendrá muchísimas posibilidades, pero la verdad es que desde hace mucho tiempo ya, desde el Brexit, como comentamos, sobre todo, la política británica es una balsa de aceite, y desconocemos, lo va a tener, además de difícil. Hay muchas intrigas internas en el Partido Conservador. La democracia británica es muy exigente y cualquier error se puede pagar caro. Vamos a ver qué sucede. Por lo demás, debe haber todavía un acto formal de renuncia ante el rey Carlos III de Liz Truss para que comience todo el proceso, y es lo que te podría decir. Y bueno, por lo demás, pues en Europa, tiempos convulsos, de grandes cambios políticos. El que estabas mencionando en Italia, desde el viernes pasado, pues ha comenzado todo el proceso de toma de protesta, como dicen en México, de Giorgia Meloni, la primera pues política, primero mujer y luego además neofascista, posfascista, y muchos nombres para definir lo que llega al poder en Italia, un país del G7, una economía importantísima, uno de los grandes países de referencia a todos los niveles de la Unión Europea, y aunque ya hay un caso de un partido ultra de extrema derecha en Hungría, hasta el momento la ideología que defienden, por ejemplo, en Europa, pues Vox, Marine Le Pen, no había llegado al poder de un país grande. Es un sismo en la Unión Europea, pero de momento, a juzgar por las primeras declaraciones de ella, moderado. Durante este fin de semana, Meloni, en el traspaso de poderes que ha tenido con el hasta ahora primer ministro Mario Draghi, ha dado señales de que quiere una continuidad, de que no va a romper la baraja con sus socios de la Unión Europea ni de la OTAN, y menos en este momento de Ucrania. Ha expresado incluso el apoyo de Italia a Ucrania, que estaba un poco en duda en las últimas horas, porque Silvio Berlusconi, el magnate y ex primer ministro italiano, habló muy bien de Putin la semana pasada, diciendo que era un hombre sensato y de paz, y que Ucrania había desatado la guerra, que había sido inevitable. Y Silvio Berlusconi es uno de los líderes de los tres partidos que componen la coalición gobernante en Italia. Esas declaraciones habían suscitado mucho rechazo en la Unión Europea y mucha desconfianza sobre el nuevo gobierno italiano, pero la nueva primera ministra
falta la ratificación del Parlamento, pero es algo formal, porque tiene la mayoría absoluta en las dos cámaras, pues la nueva primera ministra italiana, como ha dicho, ha expresado de nuevo su apoyo a Ucrania y su rechazo a Vladimir Putin como el detonante de esta guerra de Ucrania que tanto está afectando a Europa y al mundo. Así que dos cambios de gobierno en dos países importantísimos, ambos miembros del G7, y parece que en principio todo comienza en calma en Italia y que en Reino Unido pues hay una luz de esperanza, si me permites, Oscar Mario. En Italia un día sí y un día no hay cambio de primer ministro. Ahora esta mujer, la señora Meloni, que ha jurado el cargo de primer ministra o primera ministra, no sé, es como bien decías, la primera mujer. Sí, hay una. Dime. En 7 décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Pero más que por ser mujer, aquí lo que impacta mucho es que es la líder de un partido, Hermanos de Italia, que es extrema derecha, que no hace tanto tiempo se declaraba fanática de Benito Mussolini y que, te podría decir que tiene algunos de los ministerios que ha creado, van a ser educación y mérito, familia, natalidad e igualdad de oportunidades. Hay uno que se llama Empresas y Made in Italy y otro Agricultura y Soberanía Alimentaria. Como ves, en varios de estos nuevos ministerios hay pues un trasfondo ideológico ultra radical, conservador, preocupante. Pero en principio el gabinete que ha constituido son 24 ministros, 6 mujeres tan solo. En la cartera de Economía le costó muchísimo encontrar un ministro de Economía, un secretario de Economía, que dirían ustedes. Finalmente se ha colocado un político moderado, así que, pues parece que va a arrancar. Yo creo que ideológicamente poco a poco se va a notar en algunas leyes, pero en principio está en línea con la ortodoxia que le exige la Unión Europea. Ayer, de hecho, se vio con Emmanuel Macron, que está en Roma, en Italia. Tuvieron una cita que calificaron de informal, porque oficialmente todavía no es primera ministra, pero ambos dijeron que había sido fructífera, cordial, en fin, que al menos hay pues un respeto mutuo y una continuidad de Italia como socio de la Unión Europea, que no te creas que todos pensaban que podría ser así. Existía el riesgo de que esto fuera realmente pues un detonante de una nueva crisis de membresía en la Unión Europea. ¿Y de qué país? Italia, uno de los fundadores de la actual Unión Europea, Oscar Mario. Oye, y para ir concluyendo, y gracias, tenemos como 2 minutitos, me dice el Inge. Uh-huh. Oye, te están preguntando, bien interesante, algunos mencionan que después del fracaso para la Gran Bretaña por el divorcio con Europa, Brexit, existe con la llegada de este nuevo ministro la posibilidad que se considere o se impulse un nuevo referéndum para volver a aliarse con el continente. ¿Lo ves tú así? No, absolutamente no. No Okay, sé si la persona que hizo la cuestión tendría esa esperanza remota. Para empezar, Rishi Sunak es lo que se denominó durante mucho tiempo euroescéptico, es decir, un político británico que rechazaba que su país estuviera dentro de la Unión Europea. Fue un ministro muy cercano a Boris Johnson, que finalmente provocó su caída, porque fue él el que con su renuncia detonó todo el proceso de finalmente que Boris Johnson tuviera que abandonar el cargo, pero ni está en sus prioridades, ni yo creo ni siquiera, aunque ahora mismo hubiera elecciones generales de repente y entraran los laboristas a gobernar, vamos a decir el ala izquierda de la política británica, ellos mismos no harían un referéndum porque hace pocos años que se produjo el otro, el país no está preparado y tampoco hay una lectura tan clara de los británicos de que todos sus males procedan del Brexit, así que sería un fracaso. Si eso se vuelve a producir, que no se puede descartar, yo creo que deben pasar todavía mucho tiempo, décadas, que a lo mejor el Reino Unido se acerca a la Unión Europea, pero tampoco de esa manera, pero no, totalmente descartable. Ahora lo que sí viene posiblemente sean conflictos, pero vamos, posiblemente no con toda seguridad, por la frontera de Irlanda del Norte, que es un asunto que ha quedado medio mal resuelto, y seguro que Rishi Sunak va a ser un político duro que va a enfrentar a la Unión Europea, así que no,
para nada nuevo referéndum de posibilidad de que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea. Eso sí, y esto es lo último que te digo así rápidamente, Escocia lo está demandando un referéndum para salir del Reino Unido y seguir en la Unión Europea. Otra cosa es que Londres finalmente se lo conceda. Vamos a ver qué sucede. Mi querido David del Río, un abrazo con muchísimo afecto, con enorme gratitud y admiración siempre por tu trabajo. Gracias, David. Gracias, que tengan un gran día y una gran semana. David del Río.